En primer término, deseo manifestarles mi agradecimiento por la gentil invitación a fin de convocarnos el día de hoy para compartir con ustedes algunas ideas fuerza, algunas reflexiones problemáticas sobre el delito de lavado de activos virtual o digital. Hemos alcanzado a la organización unas breves diapositivas que agradeceré en el decurso de la presente disertación se puedan ir proyectando. Vamos a hacer una breve reminiscencia conceptual relacionada a las categorías principales del delito de lavado de activos tradicional clásico, afianzando los conceptos sobre el objeto de acción en el delito de lavado de activos, para que en un segundo momento podamos introducirnos a la definición de lo que se conoce como activos digitales, en particular las criptomonedas, para que en un tercer momento comencemos a problematizar algunos escenarios que van a permitir una discusión tanto académica como fiscal jurisdiccional a propósito del procesamiento y judicialización de algún evento delictivo de lavado de activos a través de estas criptomonedas. Dicho esto, el lavado de activos es un fenómeno delictivo que puede conceptualizarse tanto desde una perspectiva criminológica como desde una propiamente jurídico-penal. Desde la concepción criminológica, el lavado de activos es un delito proceso, es decir, es un conjunto de actos coordinados que tienen como finalidad dotar de una apariencia de legalidad a activos de origen ilícito conocido, mediante su incorporación al sistema económico legal para poder ser usados como si fueran lícitos. Aquí ya es común entender que se marcan estas etapas que la doctrina tradicional las identifica como colocación, intercalación e integración de los activos ilícitos al circuito económico-financiero. La concepción jurídico-penal, es decir, la concepción dogmática de este ilícito, percibe al lavado de activos como un delito que hace referencia a actos independientes realizados dentro de este proceso de lavado que tienen como finalidad evitar que se identifique la fuente delictiva de estos activos o evitar su incautación o decomiso. De este concepto se pueden desprender, se pueden deducir dos puntos relevantes. El primero, afianzado en la idea en que el injusto penal de lavado de activos se configura con la realización de solo uno de los actos típicos. Es decir, no es necesario apreciar en su conjunto estas tres etapas criminológicas que habíamos previamente descrito. Esto es, los actos de colocación, intercalación e integración, sino que bastaría con la realización por parte de un sujeto de alguna modalidad delictiva prevista en la Ley Penal Antilavado, esto es el Decreto Legislativo 1106. Y la segunda conclusión o punto relevante que se puede destacar a partir de este concepto es que solo pueden ser objeto de lavado de activos los bienes, dinero, efectos o ganancias que provienen de un injusto penal precedente. Ya hemos superado la visión tradicional, clásica, de concebir que esta categoría o este hecho por el cual provendrían los activos ilícitos tiene que ser concebido, entre comillas, como un delito fuente o un delito precedente. A nivel de apreciación dogmática, basta con referenciar el injusto penal, esto es la conducta típica y antejurídica. Y por tanto, claro está, se descarta la posibilidad de que ilícitos administrativos o civiles puedan ser susceptibles de calzar bajo el componente o elemento del tipo penal de lavado de activos que genera los activos maculados. Muy bien, la siguiente lámina, por favor. El delito de lavado de activos tiene su base normativa en el Decreto Legislativo 1106, que data de abril del año 2012, ya más de 10 años de vigencia de la norma penal antilavado, y que prevé tres modalidades delictivas.
Por un lado, en el artículo 1 prevé y sanciona los actos de conversión y transferencia. En el artículo 2 regula y sanciona los actos de ocultamiento y tenencia. Y en el artículo 3 sanciona lo concerniente a los actos de transporte, traslado, de ingreso o salida por territorio nacional, de dinero en efectivo o de instrumentos financieros negociables emitidos al portador. Queremos destacar que dentro de estas tres modalidades delictivas del ilícito penal, el lavado de activos, hay un objeto de acción. El objeto de acción son los activos maculados, que pueden ser dinero, bienes, efectos o ganancias del injusto penal precedente. Tanto el artículo 1, 2 y 3, para su configuración dogmática, exige que se aprecien, que se presenten, que concurra alguna de estos objetos de acción bajo la categoría amplia de activos, ¿no?, para la realización o consumación del delito de lavado de activos. Ahora bien, vamos a entrar con cierta profundidad en cada uno de los objetos del delito de lavado de activos. Esto es, en cada una de las clases de activos maculados que podrían existir. Y comenzaremos por una cuestión metodológica para los fines de la presente sesión, con lo que se debe concebir o conceptualizar sobre la categoría de bienes. La siguiente lámina, por favor. En lo atinente al concepto o la categoría de bienes, que es una categoría genérica, esta hace alusión a todo objeto que puede tener soporte material o inmaterial, pero que tenga la idoneidad de ser valorado económicamente y que pueda lícitamente introducirse al mercado económico. Esta es la exigencia para poder identificar qué objeto puede ser considerado un bien desde la apreciación jurídico-penal, ¿no? Todo objeto que tenga un soporte material o inmaterial, tangible o intangible, pero que tenga la idoneidad de ser valorado económicamente y que pueda introducirse, insertarse al mercado económico, financiero, aún bancario. Sobre los tipos de bien objeto de lavado de activos y su relación con las conductas típicas, nuestra Corte Suprema de Justicia, en el recurso de nulidad 3474-12, ha precisado que dentro de un plano operativo se pueden distinguir hasta tres clases de bienes. En la primera clasificación se hace referencia a los bienes que son producto directo e inmediato de un delito, de un injusto penal precedente, y que serán objeto de acción en los delitos de conversión a través de actos de colocación. Como segunda clasificación, hace referencia a los bienes transformados y que son aquellos resultantes de las prácticas de intercalación, los cuales pueden ser objeto propio de la modalidad de lavado de activos por actos de transferencia. Finalmente, una tercera clasificación de bienes relacionado o identificado a los bienes mezclados, que son los que se fusionan con bienes lícitos más los bienes de fuente ilícita. Ellos se constituyen en el objeto de acción del delito o de las modalidades de lavado de activos, de ocultamiento y tenencia mediante actos de integración. Este pronunciamiento, esta ejecutoria suprema, muy didáctica, muy pedagógica, nos permite identificar tres clases de bienes y además ubicarlas criminológicamente en las etapas o estadios de concebir al lavado de activos como un delito proceso a nivel criminológico. Bien, tenemos ahí la definición de bienes. El segundo objeto de acción en el delito de lavado de activos, siguiente lámina por favor, vendrían a ser los efectos del injusto penal precedente. Los efectos del injusto penal precedente son aquellos objetos
que se producen de forma directa e inmediata en la realización del ilícito penal antecedente o precedente. Es decir, es el producto para el cual se lleva a cabo la actividad delictiva, son los objetos que se obtienen directamente del delito. Esta definición la extraemos a partir de una interpretación sistemática porque esta definición tiene una base normativa, tiene una fuente legal en el artículo 3º del decreto legislativo sobre extinción de dominio, que hace poco ha sido objeto de pronunciamiento sobre su constitucionalidad. Sin embargo, en lo atinente a este artículo no se ha hecho mención alguna, ¿no? En el artículo 3 encontramos una serie de definiciones que resultan pertinentes a efectos de interpretar sistemáticamente los tipos penales. Y este artículo 3º del decreto legislativo de extinción de dominio señala que son efectos del delito todos aquellos bienes que son resultado directo, resultado inmediato de la comisión de actividades ilícitas. Bajo ese marco, un ejemplo de efectos del delito podría ser los sobornos que obtiene un funcionario público de un delito de cohecho. Verbigracia, se le entrega a este funcionario público un automóvil último modelo por el acto de corrupción. En tal sentido, si el funcionario realiza uno de los actos típicos descritos en el decreto legislativo 1106 para evitar que se identifique el origen ilícito de ese soborno, estaremos ante una conducta típica de lavado de activos que tiene como objeto los efectos del injusto penal precedente. Siguiente lámina, por favor. El tercer objeto de acción del delito de lavado de activos son las ganancias. Una atrás, por favor. Una lámina atrás. Las ganancias del injusto penal precedente. Las ganancias, en contraposición a la categoría de los efectos del injusto penal precedente, son objetos que se producen de forma indirecta, de forma mediata, por la realización de un ilícito penal antecedente. Entonces, los efectos son inmediatos y directos. Las ganancias son indirectos y mediatos. Así se refieren a las utilidades, a las ventajas patrimoniales que se obtienen del delito, ¿no? Esta definición de ganancias también la podemos desprender del artículo 3º del decreto legislativo sobre extinción de dominio, que prescribe, ¿no?, todos aquellos bienes que son resultado indirecto de la comisión de actividades ilícitas serán considerados como ganancias del injusto penal precedente. Bajo ese marco, un ejemplo podría consistir en si una persona roba cuantiosas joyas, efectos del delito, ¿no?, los cuales los vende y de esta operación económica obtiene 100.000 soles, estos 100.000 soles, por ejemplo, son las ganancias de un injusto penal precedente. Y si estos 100.000 soles los introduce al circuito económico financiero lícito, estaría realizando, por ejemplo, una modalidad del delito de lavado de activos. Hasta ahí tenemos tres objetos de acción sobre lo que recae la conducta del delito de lavado de activos. Siguiente lámina, por favor. Como cuarto objeto de acción del delito de blanqueo de capitales y que toma relieve respecto a la sesión del día de hoy es el concepto de la categoría de dinero. El dinero, en el glosario de términos económicos del Banco Central de Reserva del Perú, se define como aquellos activos financieros que cumplan las funciones, 1, de medio de pago, 2, de reserva de valor y 3, como unidad de cuenta. En ese sentido, en un sentido estricto, se refiere a las circulantes, ¿no?, y a los depósitos a la vista. Este es el concepto que se tiene sobre dinero.
En lo atinente a una concepción estricta y formal, el dinero se centra en los activos que son circulantes, esto es, billetes y monedas emitidas por el Banco Central de Reserva del Perú, o depósitos a la vista, esto es, activos que se encuentran depositados en cuentas bancarias corrientes y que pueden ser retirados en cualquier momento. Incluso puede apreciarse como dinero a aquel activo que está enmarcado o disponible en un aplicativo oficial de las entidades bancarias o financieras. Ahora bien, un ejemplo sobre un acto de lavado de dinero que se puede encuadrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal nacional. Cuando producto del delito de tráfico ilícito de drogas, se obtiene cierta cantidad de dinero en efectivo y el autor realiza actos típicos de lavado para evitar su identificación. Estaremos ahí ante un comportamiento prototípico de lavado de activos y que tiene como objeto el dinero de fuente ilícita. Ahora bien, según el Banco Central de Europa, en lo atinente a una categoría que ha tenido una aparición ya hace décadas a nivel europeo, pero que a nivel latinoamericano, digamos que en el último decenio es donde ha tenido un mayor alcance, más aún a propósito de la pandemia del COVID-19 que padecimos mundialmente en el año 2020, se ha identificado una categoría denominada criptomonedas o activos digitales. La siguiente lámina, por favor. Sobre estas criptomonedas o activos digitales, de manera general, lo vamos a emplear como sinónimos, el Banco Central de Europa ha establecido que las criptomonedas o activos virtuales son un nuevo tipo de activo en formato digital habilitado por el uso de una criptografía no regulado y emitido y controlado por quienes crean estos instrumentos de criptografía. Y habitualmente son usados y aceptados como unidad de pago para el intercambio de bienes y servicios dentro de las redes, dentro de la web, dentro de la comunidad virtual, eventualmente de una comunidad virtual en específico. Estas criptomonedas tienen una serie de características. Por ejemplo, tenemos que la criptomoneda no tiene representación física. Y ahí hay un matiz que en los últimos años se está comenzando a presentar y que más adelante lo voy a resaltar. Segundo, las criptomonedas, su emisión es descentralizada. Por supuesto, al ser un espacio donde se emplea la criptografía y que no es un espacio regulado por entidades oficiales, sino por privados, esta labor es totalmente dispersa, descentralizada. Como tercera característica, encontramos que las criptomonedas no son controladas generalmente por ningún estado o alguna entidad financiera en específico. Como cuarto rasgo de estas criptomonedas, tenemos que con frecuencia operan en circuitos transnacionales. Por supuesto, ¿no? Puede existir una empresa prestadora del servicio de venta, mezcla y retiro de criptomonedas en el extranjero, vayamos a poner Suiza, ¿no? Y quien realice el acto de compra de la criptomoneda se encuentra en Lima, Perú. Es una actividad dentro de la web y en particular dentro de la dark web, la web profunda, ¿no? La web oscura, que se realizan a nivel transnacional. Y como quinto rasgo definitorio es que las criptomonedas no necesitan de intermediación, esto es, no necesita de agentes bancarios para realizar transacciones en el sentido de obtener o usar para la adquisición de bienes y servicios la criptomoneda en esta comunidad virtual. Ahora bien, respecto a las criptomonedas, el Grupo de Acción Financiera, el GAFI, ha proporcionado una propia definición de los activos virtuales, ¿no? Y que esta ha sido recogida
por la Superintendencia de Bienes y Servicios, perdón, por la Superintendencia de Bancos y Seguros de nuestro país, ¿no? Que ha sido contenida en la resolución número 02648-2024, en cuyo artículo tercero se ha prescrito que las criptomonedas son representaciones digitales de valor que se pueden comercializar o transferir digitalmente y se pueden utilizar para pagos o inversiones. No incluyen representaciones digitales de moneda fiat o de valores emitidos por el Banco Central o la autoridad competente de la jurisdicción. Asimismo, estas criptomonedas no incluyen otros valores y otros activos financieros que ya están cubiertos en otras partes de las recomendaciones del GAFI. Sobre las criptomonedas, hay una serie de manifestaciones, una serie de clases, y seguro la más conocida por todos nosotros es el Bitcoin. Pero además del Bitcoin podemos identificar, por ejemplo, la criptomoneda Ethereum o la criptomoneda que hace unos años promovió la página o la red social de Facebook que se denominaba Libra, ¿no? Entonces, las criptomonedas a nivel mundial, y ya aterrizando un poco en nuestra realidad nacional, en los últimos años han tenido un espacio de acción bastante raudo, bastante álgido, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bajo esta afirmación, en un reciente reportaje periodístico de abril de este año, se ha dado cuenta, se ha informado que en Lima, hay 5 cajeros de criptomonedas que se ubican en diversos centros comerciales bastante conocidos. Hay uno en la avenida, en el distrito de San Miguel, otro en el distrito de Jesús María, otro en el distrito de San Isidro, pero que son no espacios o sucursales para hacer transacciones de criptomoneda, sino son cajeros de criptomoneda, lo que refleja que hay un universo, hay una comunidad, hay un grupo poblacional de nuestro país que está empleando criptomonedas para la adquisición o utilización de bienes y servicios a nivel de una comunidad en específica. Sin embargo, la siguiente lámina, por favor, no tenemos en nuestro ordenamiento jurídico penal nacional alguna referencia expresa al empleo de criptomonedas, aún de activos digitales o virtuales, para el tratamiento de la realización de un evento delictivo de semejante naturaleza como es el delito de lavado de activos. En principio, el Banco Central de Reserva del Perú, en su página oficial, en lo atinente a las criptomonedas, señala que son activos digitales no regulados, y aquí esta afirmación es bastante fuerte. No tienen la condición de moneda en curso legal ni son respaldados por bancos centrales. Esta afirmación, señalada por el Banco Central de Reserva del Perú, descarta que las criptomonedas, que los criptoactivos tengan la condición o el estatus de moneda en curso legal, esto es que sea dinero oficial o legal en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Sin perjuicio de ello, la Superintendencia de Bancos y Seguros, a través de la resolución 02648-2024, ha emitido un instrumento normativo, en este caso la norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento al terrorismo, aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la supervisión de la UIF Perú, el cual se constituye en una herramienta de carácter preventivo, aún una herramienta normativa de carácter administrativo en lo relacionado a las personas jurídicas o a las personas que brindan los servicios de activos virtuales, ¿no? Ya sea para la venta, la transacción o la compra o retiro de estos activos virtuales. Lo cierto es que
a propósito del empleo de estas criptomonedas y que ya conceptualmente sabemos que la autoridad oficial de nuestro país, el Banco Central de Reserva del Perú, no le ha dado la condición de moneda o dinero de curso legal, conviene escribir una serie de escenarios que podrían generar la reflexión sobre su posibilidad de las criptomonedas empleadas como objeto de algún evento delictivo, en particular el lavado de activos. Siguiente lámina, por favor. Así, por ejemplo, podemos identificar si algunos activos ilícitos provenientes de un injusto penal precedente son convertidos en criptomoneda. Si el activo, esto es el dinero o producto del injusto penal precedente, se destina para comprar criptomonedas y así evitar que se identifique el origen delictivo del activo, podríamos estar ante un eventual caso de lavado de activos. Sobre este particular, el profesor Prado Saldarriaga señala que el lavado de activos virtual se desarrolla con las operaciones tradicionales de lavado de activos físico, esto es, los actos de colocación, de estratificación y de integración, ¿no? Por tanto, si una persona, por ejemplo, recibe dinero en efectivo, producto de la comisión de un ilícito penal de tráfico de drogas, y lo usa ese dinero en efectivo para comprar Bitcoin, esto es a través de un exchange, ¿no? Y luego transfiere ese Bitcoin en una billetera privada, haciendo más difícil rastrear su origen delictivo, su origen ilícito, estaría realizando prototípicamente un comportamiento de lavado de activos, un acto de conversión de lavado de activos. Ahora bien, podemos ubicar otro escenario donde el activo obtenido proveniente del injusto penal precedente es propiamente una criptomoneda. Esto es, ya no es un dinero o un bien y en virtud de ese dinero o bien se adquiere la criptomoneda. No. En este segundo escenario, lo que se consigue directamente del injusto penal precedente es la criptomoneda. En estos supuestos, el activo que se obtuvo o se obtiene ilícitamente no se convirtió desde dinero tradicional, sino que ya se obtuvo una criptomoneda a raíz de un hecho delictivo. Vayamos a poner un caso. En la Deep Web, en la Dark Web, en la red profunda, en la red prohibida, se ha hecho anotaciones de que existen personas que brindan servicios delictivos o ilícitos, ¿no? Por ejemplo, una persona que ofrezca la labor o la actividad ilícita de matar a otra persona. Esto es un sicario, ¿no? Si un sicario de la Deep Web realiza por encargo, ¿no?, matar a una persona a cambio de pagos en criptomonedas, esta criptomoneda es un efecto, aún una ganancia, ¿no?, de el delito de sicariato, acordado, transado, concertado en la Deep Web, ¿no? Y ahí comenzamos ya a problematizar dogmáticamente sobre la posibilidad de configuración de los ilícitos penales de lavado de activos. En este segundo escenario, esa obtención directa de la criptomoneda, que ha sido como si fuera un pago para efectos de la comisión del delito de sicariato, esa criptomoneda, ese Bitcoin obtenido producto de la actividad delictiva de sicariato acordada en la Deep Web, será per se o configurará per se la comisión de un delito de lavado de activos. Ahí ya comenzamos a tener algunas problemáticas y que espero podamos conversar o dialogar sobre ello. Siguiente lámina, por favor. Es tan importante el entendimiento del uso de los criptoactivos, de las criptomonedas, de las divisas digitales en el sistema de justicia penal, porque a nivel internacional ya existen experiencias donde se ha procesado, juzgado y el día de ayer sancionado
casos emblemáticos de uso de criptoactivos, de uso de criptomonedas en blanqueo de capitales. Así, el caso Tornado Cash es un caso emblemático de lavado de activos en el que se instrumentalizó las criptomonedas y un sistema de blockchain para evitar la identificación del origen delictivo de activos virtuales. Este caso ocurrió de manera descentralizada, un rasgo de las criptomonedas, ¿no?, en Holanda y Estados Unidos entre los años 2019 y 2022. Como menciono, el día de ayer se ha emitido una sentencia condenando al señor Roman Storm, que era uno de los administradores de este aplicativo denominado Tornado Cash, y se le ha condenado por el delito de brindar el servicio de transferencia de dinero sin licencia. Hay todavía un proceso pendiente que está también judicializado a nivel de juzgamiento por la comisión de conspiración para el delito de blanqueo de capitales. Lo cierto es que este Tornado Cash era una herramienta digital que funcionaba con los denominados pools, los que son una especie de contenedores de recolección que aceptan depósitos de criptomonedas desde una dirección de una billetera virtual y permiten retiros en otra billetera virtual. Y ese escenario permitía que Tornado Cash elimine el registro de transacciones en la blockchain, es decir, no se pueda mapear, digamos, la red de operaciones, ¿no? Y por tanto ocultaba el origen al propietario real y el destino de la criptomoneda. Este aplicativo Tornado Cash, esta herramienta digital que en la dicción de los expertos en criptomonedas se le denominan mezcladoras, ¿no?, ha sido objeto de procesamiento porque en estos espacios una serie de personajes que tenían condenas por ilícitos penales, tributarios, por ejemplo, comenzaron a introducir y a comprar criptomonedas y a hacer cambios en billeteras virtuales, lo que generó un espacio, un caldo de cultivo prototípico para realizar actos de blanqueo de capitales. Ahora bien, teniendo ya esta descripción y ya habiendo señalado con cierta pincelada algunos escenarios complejos, conviene revisar cómo se podría subsumir, cómo se podría hacer un juicio exegético de interpretación de las criptomonedas respecto al delito de lavado de activos. Siguiente lámina, por favor. Y para esto conviene tener como referencia teórica una reflexión muy importante que hacía el profesor español Enrique Gimbernach Ordey en un texto titulado ¿Tiene futuro la dogmática jurídico-penal? Y reflexionaba Gimbernach Ordey sobre si las nuevas relaciones sociales de los individuos en la comunidad, ya no solo física, presencial, sino en la comunidad virtual aún digital, se podrían aplicar a rajatabla de igual manera los conceptos o las categorías tradicionales de la teoría del delito, de la dogmática penal, ¿no? Recuérdese que la dogmática penal se construye sobre la base de la descripción normativa. En consecuencia, para ser dogmática en el delito de lavado de activos, tenemos que ver el estado normativo vigente sobre la materia. Entonces, una primera interrogante que formulo está relacionada a bajo qué categoría de los objetos de acción del delito de lavado de activos podría encuadrarse o subsumirse los criptoactivos, las criptomonedas, ¿no? Recordando, sabemos que el delito de lavado de activos tiene 4 objetos de acción: bienes, dinero, efectos o ganancias. Ya hemos mencionado que el Banco Central de Reserva del Perú, partiendo de un concepto formal, un concepto estricto, descarta que las criptomonedas o los criptoactivos sea un
una moneda legal, un dinero oficial en nuestro país, a diferencia de algunas experiencias como El Salvador, por ejemplo, donde oficialmente han considerado el Bitcoin, a las criptomonedas, como un dinero válido, ¿no? Lo cierto es que conceptualmente la entidad oficial y pertinente ha descartado que las criptomonedas, que los activos digitales sean dinero. Bajo ese marco, si las monedas no son dinero, no se podría encuadrar dentro del objeto de acción, en este caso, el dinero concebido tradicionalmente como dinero físico, dinero en efectivo, o aún como billetera virtual, ¿no? Que son, digamos, los aplicativos que brindan las entidades bancarias y financieras, porque de querer hacer un ejercicio hermenéutico para subsumirlo de todas maneras bajo este objeto de acción del dinero, estaríamos violentando, estaríamos vulnerando el principio de legalidad penal sobre la base de la prohibición de interpretaciones analógicas. La ley que regula las características básicas de dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera aún no encuadran la categoría de criptoactivos o criptomonedas. Por lo tanto, estamos en un escenario donde no se encuadraría bajo este concepto. Sin embargo, el hecho de que las criptomonedas no puedan subsumirse o no puedan encuadrarse dentro de la categoría de dinero, no significa que las conductas de lavado que tengan como objeto este tipo de activos sean atípicos, porque eso sería contraproducente a una visión de política criminal, aún desde una perspectiva dogmática. ¿Por qué? Porque en lo atinente a los otros objetos de lavado de activo, en este caso en particular los bienes, fácilmente las criptomonedas podrían enmarcarse bajo esta denominación o este componente, ¿no? La Superintendencia de Bancos y Seguros, que referenciábamos en un informe del año 2019, señaló, por ejemplo, que los criptoactivos son aceptados por personas físicas o jurídicas como un medio de intercambio y que pueden transferirse, almacenarse y comercializarse electrónicamente. Eso significa, al menos, que las criptomonedas tienen valor económico y que además pueden insertarse lícitamente al tráfico económico. Y justo son estas dos características, son estos dos rangos distintivos lo que define la naturaleza de un bien. Es por ese motivo que haciendo este ejercicio interpretativo, este ejercicio hermenéutico, los activos virtuales, las criptomonedas desde nuestra apreciación, deben considerarse como bienes. Bienes que partiendo de la definición que brindábamos inicialmente pueden ser tangibles o intangibles. Y además, a modo de interpretación convencional, a propósito del derecho penal internacional, que si bien vamos a hacer referencia a una norma de soft law, esto es una norma que no es de obligatorio cumplimiento, como si son las normas de hard law, esto es las convenciones, los tratados, resulta conveniente señalar que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, dentro de las 40 recomendaciones que emitió, en una de ellas, en particular la recomendación número 15 del GAFI y su nota interpretativa, ha señalado expresamente que los criptoactivos, las criptomonedas, pueden ser consideradas como bienes, atendiendo a este rasgo de no tangibilidad de la clasificación de los bienes. De este modo, los países deben aplicar esta medida pertinente en virtud de la recomendación del GAFI a los activos virtuales. Desde esa manera, de esa forma, superamos la no aceptación de las criptomonedas como dinero,
pero sí susceptible de encuadrarse bajo el concepto o el elemento de bienes, en este caso, bienes intangibles. La siguiente lámina, por favor. Además de esta primera problemática, hay una serie de casos o situaciones que podrían ameritar una confusión respecto a si estamos ante un caso de blanqueo de capitales digitales o si estamos de repente ante la comisión de otro ilícito penal. Siguiente lámina, por favor. Así, dentro del quehacer criminógeno, encontramos el concepto del cryptojaking. El cryptojaking, según la profesora Bustamante Rúa, consiste en usar subrepticiamente la potencia de los ordenadores para generar y extraer criptomonedas. Así esto suele ocurrir cuando, sin darse cuenta, por ejemplo, al hacer clic en un enlace desconocido enviado por email o al visitar un sitio de web infectado, un usuario instala un programa con secuencias de comando maliciosas que permiten a un ciberdelincuente acceder al ordenador o a cualquier otro dispositivo del sujeto pasivo que esté conectado a Internet. Inmediatamente después, los ciberdelincuentes utilizan programas llamados mineros de moneda para generar o extraer criptodivisas. Este escenario, por ejemplo, de generación o extracción de criptodivisas a través del uso de un malware y en el contexto del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, por ejemplo, no sería propiamente un caso de lavado de activos. Aquí, eventualmente, estaríamos ubicados ante un supuesto de un comportamiento de ciberdelincuencia, ¿no? Esto es a través de la comisión de un delito informático. Podría ser, por ejemplo, el tipo penal de acceso ilícito a un soporte virtual o tecnológico previsto en el artículo 2 de la ley 30.096, que es la ley que regula los delitos informáticos. Y podría estar en concurso real, por ejemplo, con el delito de atentado contra la integridad de los sistemas informáticos, previsto en el artículo 4 de la ley 30.096, toda vez que se habría entorpecido el funcionamiento de un sistema. En consecuencia, el cryptojacking, que consiste en la extracción o producción de criptomonedas, de criptodivisas, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación ilícitos, no vendría a ser un comportamiento prototípico de lavado de activos, sino más bien un comportamiento o una conducta prototípica de un delito informático. En consecuencia, lo que quiero que entiendan es que el empleo de criptomonedas dentro de la web, aún respecto al acceso ilícito de un software, no significa automáticamente la comisión del delito de lavado de activos. Podrá apreciarse quizás la comisión de otros ilícitos penales, y esto, por supuesto, tiene importancia por una coherencia dogmática y además también para garantizar el debido proceso sobre la base de cuál debe ser el delito objeto de imputación penal. Finalmente, siguiente láminas, por favor, existen a nivel dogmático problemas respecto a la acreditación, como a nivel del proceso penal, como a nivel judicial, acredito el empleo o el uso de la criptomoneda para realizar actos de lavado de activos. Sobre el particular, a nivel del aspecto probatorio, en relación al delito de lavado de activos tradicional, común, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, en el recurso de nulidad 762-2020 nacional, ha establecido que en el delito de lavado de activos es difícil encontrar una prueba directa debido al hermetismo y camuflaje que se desarrolla en esta actividad, por lo que resulta idóneo el empleo de la prueba indiciaria. Las mismas
que podrían ser, por ejemplo, señala nuestra Corte Suprema de Justicia, indicios de oportunidad, además, indicios de conducta, en tercer lugar, indicios de ingresos no justificados, y como cuarto indicio de incriminación, indicios de mala justificación. Lo cierto que bajo este razonamiento nos parece importante la acotación que hace el doctor Prados Aldarriaga acerca de los indicadores que pueden tener en consideración las autoridades a fin de detectar una operación típica de lavado en lo concerniente al uso de criptomonedas, los cuales vendrían a ser los 5 siguientes. Primero, los indicadores de alerta relacionados con las operaciones. Por supuesto, las empresas que prestan el servicio de venta, adquisición, mezcla o retiro de criptoactivos, de criptomonedas, con base a la resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros que hemos referenciado, ya son sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Como segundo rasgo que se puede identificar respecto a la comisión de lavado de activos con el empleo de criptomonedas es los rasgos de anonimato que existen respecto a los titulares de las criptomonedas. Como tercer componente distintivo está lo relacionado a identificar a los remitentes y beneficiadores últimos, para que al menos a partir de la identificación del remitente inicial y del beneficiario último se pueda hacer escalonadamente una búsqueda de todos los sujetos que podrían haber intervenido en un comportamiento de lavado de activos a través de criptomonedas. Además, se deberá indagar sobre la procedencia del patrimonio del sujeto que hace la transacción con criptomonedas, si ver si tiene capacidad económica para poder realizar algún acto de transacción con el uso de estos activos digitales. Y también tendrá que reflexionarse e identificar los riesgos geográficos de la realización o del empleo de las criptomonedas a nivel transnacional. Lo cierto es que esta búsqueda de información de las criptomonedas implican el uso de algunas herramientas de rastreo de transacciones en blockchain mediante herramientas de análisis forense. Y existen al menos 3 herramientas de análisis forense en criptomonedas muy importantes que conviene hacer mención. El primero de ellos es el Chainalysis, el segundo, el CipherTrace, y también tenemos como una herramienta de análisis forense en el rastreo de criptomonedas al Elliptic. En virtud de estas herramientas de análisis forense, cada transacción realizada por criptomoneda puede dejar un rastro público e inmutable de los sujetos que habrían intervenido en la transacción comercial de esta criptomoneda. También se pueden buscar la obtención de registros exchange y plataformas donde se hayan registrado algún cliente relacionado a el acto comercial de criptoactivos o criptomonedas. Y finalmente, también convendrá tener como base referencial de indagación las resoluciones, los informes, los reportes que emite la Unidad de Inteligencia Financiera sobre operaciones sospechosas, como la conversión de grandes cantidades de dinero en efectivo en criptomonedas, por ejemplo, y sin justificación o movimientos típicos que permitan deducir que esa actividad bancaria, esa actividad financiera resulte lícita. Finalmente, hay un espacio de vacío legal que debemos advertir. Hemos señalado que si bien las criptomonedas o criptoactivos no se encuadrarían dentro del objeto de acción que viene a ser el dinero, pero sí bajo la conceptualización del componente o objeto de acción de bienes, en atención que los bienes también pueden ser no tangibles, no materiales,
Lo cierto es que el artículo 3 del decreto legislativo 1106 tiene como objeto de acción ya no los efectos o ganancias del delito, ni tampoco bienes provenientes del injusto penal precedente, sino que el artículo 3 que regula el transporte o traslado de activos maculados hace alusión única y exclusivamente a dinero en efectivo o a instrumentos financieros negociables emitidos al portador. Esto es, por ejemplo, títulos valores. Bajo ese marco descriptivo a nivel de la norma que regula el delito de lavado de activos, no podrá subsumirse, no podrá encuadrarse el empleo de criptomonedas. Entonces, en lo atinente a la modalidad de transporte o traslado de criptomonedas, estaríamos ante un vacío legal, estaremos ante un comportamiento atípico. Y esto es importante porque problematiza la base o la vigencia del principio de legalidad penal y que tendrá posiblemente sus problemas a nivel de interpretación jurisdiccional si es que en algún momento un justiciable que se le procese, por ejemplo, por la modalidad prevista en el artículo 3 de transporte o traslado de criptomonedas, ¿no? En el territorio nacional o hacia afuera, porque dirá, las criptomonedas, esto es, los bienes inmateriales o bienes en general, no están previstos como objeto de acción en esta conducta, por lo que ameritaría una incorporación eventualmente a este artículo número 3. La otra salida es que nuestro Banco Central de Reserva del Perú reconozca la criptomoneda como un dinero legal y a partir de ahí la interpretación ya vendría a enmarcarse ya no bajo el concepto de bienes, sino bajo el concepto de dinero. Conviene señalar finalmente que en la doctrina se evalúa, la doctrina nacional se evalúa si el concepto de criptoactivos o la referencia a criptoactivos pueda introducirse en el artículo 10 del decreto legislativo 1106, que es una disposición común, ¿no? Que es una norma declarativa, donde podría hacerse referencia conceptualmente que las criptomonedas, que las criptodivisas, son activos susceptibles de cometer el delito de lavado de activos, ¿no? Y que podría estos interpretarse fácilmente bajo el concepto de bienes, ¿no? Y que para la interpretación o sobre la base del artículo 3 del decreto legislativo 1106 se puede hacer una propuesta de ley referenda para introducir expresamente la denominación como objeto de acción de los criptoactivos o criptomonedas. Esta última modalidad que me permito señalar con cierto hincapié, resulta de relieve a propósito de la noticia que brindábamos que ya desde abril del 2025 existen cajeros de criptomonedas, porque uno usualmente interpreta, y ahí está un poquito la flexibilización o matización del rasgo de que las criptomonedas no son físicas, ¿no? Claro, todas las actividades que se realizaban con criptomonedas hasta un periodo cercano siempre ha sido en la web, ¿no? O en la dark web en particular. Sin embargo, el hecho de instalar, de implementar cajeros, involucra la posibilidad de que las criptomonedas al menos se alberguen en un instrumento como una tarjeta. Y si la tarjeta que contiene criptomonedas ilícitas, provenientes de un injusto penal y que han sido objetos de conversión o actos de transferencia, ¿no? Y son desplazadas, son trasladadas dentro del territorio nacional, ¿no? Pues si sobre la base de la regulación actual no se le podría eventualmente procesar y juzgar a una persona por el artículo 3 del decreto legislativo 1106. Por ese motivo, resulta importante comenzar a debatir, comenzar a reflexionar sobre el uso de las criptomonedas en el delito de blanqueo de capitales. Muchas gracias y quedo atento a si hay alguna pregunta, a alguna opinión distinta para poder intercambiar apreciaciones. Muchas gracias.